Un programa cargado, como decíamos, con mucho para analizar y tenemos que hablar de las actualizaciones sobre la ley de reforma laboral. Porque hace unos días, como bien comentabas, Lautaro, se conoció que el juez Raúl Ojeda, a cargo del Juzgado Nacional del Trabajo número 63, hizo lugar a una medida cautelar de la Confederación General del Trabajo, de la CGT, y dejó en suspenso la aplicación de 82 artículos de esta reforma mal llamada de modernización laboral. La medida supone la suspensión provisoria de artículos cuestionados hasta que exista una sentencia definitiva. Si bien el gobierno nacional puede apelar, esto es un avance. Y para hablar sobre esta demanda está en comunicación telefónica con nosotros Alelí Previnano, que es abogada de la CGT Nacional y conforma el equipo jurídico que trabajó sobre esta demanda. Te damos la bienvenida, Alelí, te saludan Lautaro Ruiz y Noelia Castañeda. ¿Cómo estás? Buen día, Lautaro, Noelia, ¿cómo están? Gracias por la invitación. No, por favor, muchas gracias por estos minutos. Bueno, queremos conocer en detalle cómo fue la elaboración y la conformación de esta demanda que hoy deja en suspenso muchísimos artículos centrales de esta reforma laboral, como decíamos, mal llamada de modernización laboral. Bueno, nada, a ver, desde la CGT a niveles políticos, digamos, y en todos los espacios donde tuvimos que intervenir previo a la sanción de la ley, veníamos marcando las graves inconstitucionalidades que tenía, ¿no? Este proyecto primero enviado por el Ejecutivo, con reformas en senadores y con más reformas todavía en diputados, cada vez más graves, ¿no? Cada reforma era más grave. Y bueno, frente a la falta de respeto a los derechos constitucionales por parte de los legisladores, la vía que te queda es ir a hacer el control judicial, ¿no? El Poder Judicial cumple ese rol de contralor de que las normas dictadas en procesos democráticos, digamos, porque el proceso fue el formalmente adecuado, se cumplió no con los estándares de la Constitución y bueno, claramente interpusimos una acción declarativa de inconstitucionalidad junto con el equipo jurídico de la CGT en cumplimiento del mandato de los secretarios generales de la CGT, planteando la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de más de 83 artículos de lo que es la reforma laboral, que son el eje central que quiebra los niveles de protección, tanto en lo individual como en lo colectivo, ¿no? El juez Ojeda del Juzgado 63, como bien referías vos recién, de la Justicia Nacional de Trabajo, una justicia que está siendo muy cuestionada y de hecho se propone en esta ley su derogación, ¿no? Y que justamente es resorte de muchas persecuciones. Hizo un análisis muy detallado de la presentación que hizo la CGT, le dio la posibilidad al Estado de contestar. Esto tampoco es un tema menor, porque las medidas cautelares en general se dictan cuando las pide una parte sin darle a la otra la posibilidad de hablar antes. Bueno, el juez permitió de que el Estado planteara sus ejes defensivos respecto de la medida cautelar y frente a las dos presentaciones, la de la CGT y la del Estado, resolvió dictar esta medida cautelar que deja sin efecto o suspende en realidad hasta que se dicte la sentencia de fondo y mientras siga vigente 82 artículos que son el eje central vulneratorio de los derechos de los trabajadores y trabajadoras y de sus organizaciones sindicales. Aleli, ¿qué tal? Lautaro te saluda. Bueno, reitero los agradecimientos por este contacto. Nos parecía sumamente importante poder dar cuenta con una voz, en este caso como la tuya, que han trabajado en esta demanda para por lo menos poner un freno de manera provisoria o una cantidad de artículos, 83 artículos, si no me equivoco. Sí, entonces consultarte, aunque suene un poco obvia la pregunta, si a partir de esta suspensión hasta saber cuál será un nuevo fallo, el trabajador, la trabajadora que nos está escuchando, si lo que tiene que saber es que se va a continuar rigiendo con las leyes de trabajo que conoce hasta el momento, o hay parte de la reforma que se está aplicando. ¿En qué queda el derecho del mundo laboral con la suspensión de esta cantidad de artículos?
Gracias, Lautaro, por la pregunta, porque es interesante. Hay tanta confusión, ¿no?, con el tema de lo que fue la reforma y qué es lo que se paró, que es importante esto de dejar claro que la medida cautelar lo que hace es retrotraer la situación antes del dictado de esta ley, de la 27802, mal denominada modernización laboral, que en definitiva es una reforma profunda en las relaciones del trabajo. ¿Esto qué significa? Digo, en términos de lo que suele suceder, ¿no? No se puede aplicar el banco de horas, se tienen que seguir pagando las horas extras, no se pueden parcializar las vacaciones, las licencias siguen exactamente igual en los términos del aviso y del control, que era lo que se había terminado modificando después de las idas y vueltas. Todos los derechos y garantías que tenía el trabajador, esto del carácter protectorio que tenía la ley, que tiene la ley de contrato de trabajo y que es un poco lo que se quiebra, sigue estando vigente, no pueden modificarse las condiciones de trabajo, no se puede sancionar el ejercicio de medidas de acción directa, y en esto escuchaba recién, ¿no?, un poquito de la conversación que tenían antes. Digo, la huelga es, por tercera vez, logramos parar las medidas de este gobierno particularmente contra las medidas de acción directa que tienen los trabajadores, que es la única herramienta que tienen para defender sus intereses, ¿no?, y sus derechos. O sea, no solamente para lograr más, sino a veces para mantenerlos, como es el caso. Todos siguen statu quo, es lo mismo que en el derecho colectivo del trabajo, y esto no es menor porque la reforma laboral lo que hacía era, por ejemplo, dejar sin efecto todos los convenios colectivos de trabajo porque derogaba la ultraactividad. Esto que significa que los convenios siguen vigentes hasta tanto alguna de las partes lo suspenda. Bueno, esto lo que permitía es tener una capacidad negocial con resguardos y garantías para los trabajadores y trabajadoras, que mientras que la negociación se pueda dificultar, vos mantenías esos derechos. Bueno, esto lo habían derogado, lo habían modificado y en consecuencia quedaban sin efecto todos los convenios colectivos. Bueno, hoy se mantiene la vigencia, no se puede negociar a lo que se llama a la baja, ¿no?, que era otra de las propuestas que hacía el gobierno, ¿no?, negociar en cualquier sentido. Y esto claramente es inconstitucional, no solo por el principio de progresividad y de no regresividad que están en nuestra Constitución, además de tratados internacionales, sino que es inconstitucional porque viola el artículo 14 bis de la Constitución. Digo, esta de las garantías mínimas y del carácter protectorio que tiene que tener el derecho del trabajo. Esto de poner en igualdad a las partes es un discurso muy complejo porque es un ámbito donde claramente no existe la igualdad, y por eso las normas protectorias vienen a poner un poco de equidad para que no haya abusos, ¿no? Así que es importante que los trabajadores y trabajadoras y las organizaciones sindicales también tengan claro esto, que esta medida es tan importante justamente porque retrotrae a la vigencia anterior a la sanción de la reforma laboral. Perfecto, esto es importantísimo. Lo retrotrae y, como decíamos recién, bueno, suspende provisoriamente todos estos artículos. Preguntarte, Aleli, cómo van a proceder de ahora en adelante, teniendo en cuenta que durante este tiempo desde el gobierno se puede apelar y seguramente lo hagan. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Sí, bueno, el gobierno seguro que va a apelar porque además están obligados a hacerlo. Esto es la ley de procuración del Estado. Ellos tienen que apelar todas las sentencias que no les salgan a favor hasta el último día. La apelación tiene que ser tratada por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Esto es importante porque una de las cuestiones que modifica la ley es justamente la competencia, ¿no?, en razón de la especialidad. Al derogar la Justicia Nacional del Trabajo, lo que dispone es que todas las demandas contra el Estado, esta sería una demanda contra el Estado, tienen que tramitarse en el Fuero Contencioso Administrativo Federal. Este Fuero Contencioso Administrativo Federal es un fuero que está vinculado con cuestiones más administrativas, ¿no?, que tienen que ver del Estado, y no tiene una especialización en derecho del trabajo. La justicia laboral asumió la competencia justamente, asumió la competencia significa yo tengo la capacidad para resolver este tema judicialmente, porque son cuestiones de trabajo y no pueden ser analizadas y resueltas por un juez que no tenga la especialización. Y esto es importante porque la opinión consultiva 27 del 21, que forma parte de nuestra Constitución Nacional, específicamente determina que los estados tienen que garantizar una justicia especializada en materia laboral.
Frente a esto, la Justicia Nacional del Trabajo, a través del doctor Ojeda, asume la competencia y la apelación va a tener que tramitar en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Veremos qué resuelve la Cámara. Entendemos que la gravedad institucional y constitucional es muy grande en la mayoría de los artículos. Y además de ser muy grande, es inmediata, ¿no? Por eso el dictado de la medida cautelar antes de la sentencia. Digo, cuando el daño es inmediato y cala profundo, como bien decían, ahora con qué estamos, ¿no? Esto ya está aplicable y en consecuencia la medida cautelar lo que hace es tratar de frenar un daño que se puede producir. Entendemos que la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo debería mantener esta medida cautelar y si no, bueno, se tendrá que esperar a la sentencia de fondo. Y el Estado, bueno, ya contestó, digamos, el informe de la medida cautelar y ahora está contestando lo que es la demanda propiamente, ¿sí? En su eje defensivo. Bien. Aleli, bueno, quiero hacer el ejercicio de imaginar el peor de los escenarios. Se da vuelta al fallo, finalmente vamos a suponer que el gobierno la gana, persiste la reforma laboral de su primera a su último artículo. ¿Existe la posibilidad que esto apelen a una instancia internacional o esto solamente debe resolverse insistiendo en el ámbito del Estado Nacional? No, como vemos decís, las vías internacionales están, de hecho ya hay radicadas denuncias tanto en la OIT por incumplimiento del Estado Nacional a varios de los convenios y ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya también existen denuncias previas y se va a entablar la denuncia. Digo, el caso existe más allá de la vigencia o no de la ley, digo, ¿no? El dictado de la ley es un acto inconvencional, viola varios convenios internacionales, particularmente en lo que es las medidas protectoras del derecho del trabajo y principalmente en materia colectiva, porque hay una protección adicional que se le otorga a los gremios como carácter de los representantes de los trabajadores y trabajadoras, ¿no? Esto que nos instituye en representantes naturales, que es otra de las cuestiones que reconoce el juez, otorgando a la CGT la representatividad para todos los trabajadores y trabajadoras. Es decir, esto radica en la importancia que esta acción iniciada por la CGT abarca a todos y a todas. No es que abarca solamente a aquellos gremios que están dentro de la CGT y demás, porque justamente la CGT tiene esta capacidad de ser el representante jurídico-político de la clase trabajadora, y es en este sentido que lo dictamina Ojeda. Uh-huh. También es cierto que la vía internacional es una vía muy larga y que lo que va a traer son sanciones contra el Estado, ¿no? Con lo cual, efectivamente, si ante ese panorama pésimo que vos bien mencionás que puede suceder, esa es una de las herramientas para tratar de revertir y que el Estado tome conciencia del incumplimiento de sus obligaciones internacionales y de los tratados, incluso de derechos humanos, porque el derecho del trabajo es un derecho humano fundamental, la huelga es un derecho humano fundamental, la negociación colectiva y la libertad sindical son derechos humanos fundamentales y en consecuencia tiene una protección adicional al resto de los derechos. Hay otras herramientas que nosotros tenemos disponibles para tratar de evitar que el daño sea tan profundo y no es ni más ni menos que la negociación colectiva. Digo, en esto la ley lo que marca siempre son los pisos de derechos, ¿no? Estos mínimos que tenemos los trabajadores y trabajadoras y la negociación colectiva es aquello a través de lo cual se otorgan o se logran conseguir mejores derechos o articular la implementación de algunos de los derechos conseguidos en la ley de contrato de trabajo. Así que entiendo que la función que vamos a tener como representantes de trabajadores va a ser justamente esa, ¿no? Interactuar a fin de que la articulación entre la reforma laboral y lo que de verdad pasa en los lugares de trabajo sea del menor impacto posible y cuidando los derechos humanos fundamentales, ¿no? Con el carácter protectorio que tiene que tener para los trabajadores y trabajadoras el hecho de poner su trabajo a disposición de un otro.
Bien. Aleli, bueno, de nuestra parte, sumamente agradecidos por este contacto, por este tiempo que te has hecho para con nosotros. Como decíamos al principio, nos parecía fundamental poder traer claridad, la palabra de quienes han trabajado en lo que ha sido de momento un freno provisorio al espíritu de esta reforma laboral, que son estos más de 80, 82, 83 artículos que encarna el proyecto. Sí, de mi parte, una última. Que le puedas decir al trabajador, a la trabajadora, que tal vez en medio de, ¿no? de toda esta tensión político-jurídica, que se encuentre con alguna irregularidad del trabajo, ¿no? Empleadores que tal vez sean un poco explotadores y aludan a la reforma laboral, bueno, que se pueden continuar manejando y acudiendo a su abogado o a su sindicato para proteger estos derechos que, como bien decías, todavía rige la ley anterior, vamos a decirle de alguna manera. Sí, exactamente. Creo que esas son las vías que perfectamente mencionás, ¿no? Primero, acudir al sindicato. Me parece que acá volver a lo colectivo es lo que permitió que existieran derechos laborales. O sea, sin sindicatos no hay derecho del trabajo. Y esto no es porque lo diga yo, digo, la historia marca que la lucha de los trabajadores en forma individual no consiguió mucho y cuando se unieron empezaron a lograr nuevos derechos. La primera huelga fue a Ramsés, o sea, imagínense, ¿no? Sin colectivización no hay defensa posible. Entonces, lo primero es eso, que se colectivicen, que se organicen, que se nucleen en los sindicatos. Este es el resorte en donde se puede dar las mejores luchas, aún ante estos panoramas que son desoladores y aún ante una política que no entiende de constitucionalidades, vamos a decirlo así, ni de institucionalidades, y que genera un grave daño a lo que es el país y a las estructuras del país. Y en segundo lugar, por supuesto, asesorarse con abogados laboralistas, que estamos todos muy al tanto de qué es lo que está sucediendo y de los avances. Hay muy buenos abogados laboralistas que representan a trabajadores en nuestro país, a todo lo largo y ancho del país. Así que esas son las dos vías. Primero, para saber dónde estamos parados frente a cada situación, ¿no? Porque digo, ante esta confusión, lo primero que hay que hacer es tener claro dónde está parado el trabajador, si es correcto o no lo que están queriendo implementar, si es atendible o no, y cuáles son las estrategias para defender esos derechos en el caso particular, ¿sí? Así que comparto con vos esa visión. Primero a los gremios, después a los abogados laboralistas, que todos los gremios tienen también abogados que los asesoran y que son de gran altura. Exacto. Aleli, te agradecemos muchísimo por estos minutos y por la claridad. Te mandamos un abrazo enorme. Gracias a ustedes por la invitación, a su disposición. Saludos a toda la audiencia. Un saludo. Escuchábamos la palabra de Aleli Prevignano, abogada de la CGT Nacional, bueno, una de las juristas que trabajó sobre esta demanda, trayendo claridad aquí de lo que implica esta suspensión provisoria, que seguramente, como decía, desde el gobierno se va a apelar, pero que se va a continuar peleando, por supuesto, para que esta reforma se suspenda y se elimine completamente.